datos. Eso fue la respuesta de la ciudad. Federico Zapata es politólogo. Federico, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Diana, ¿cómo estás vos? Bien, me llama la atención cómo se venía coordinando en general el accionar en la ciudad de Buenos Aires cuando tenía que intervenir cuestiones en el Congreso o en Casa Rosada con la seguridad de la policía de la ciudad de Buenos Aires. En el caso del día de ayer, algo sucedió en el que después terminaron con posiciones encontradas. ¿Fue desorganización? ¿Fue que alguno de los dos habrá tenido la responsabilidad y no se quiso hacer cargo, entonces le echa la culpa al otro? ¿Cómo analizás vos? A mí me parece, en primer término, lo que hubiera resultado ideal hubiese sido que hubiese existido, digamos, un comando unificado en el sentido de que todo el evento hubiese respondido al Ministerio de Seguridad de la Nación y de esa forma se despejaba este terreno que se ha creado para disputas políticas. Yo desconozco si efectivamente es como dice el gobierno nacional, como dice el gobierno de la ciudad, pero me parece que si eso se hubiese resuelto, digamos, con una sola cadena de mando, en el caso con el gobierno nacional, bueno, no estaríamos discutiendo esto. A ver, no sé si se escucha bien o se corta, pero vamos a intentar ampliar un poco este análisis, Federico, que me interesa bastante, principalmente porque parece que va a llegar a judicializarse, como nos explicaba recién Giselle. Perdón, se cortó ahí, ¿no? Ahora sí. Ahora te escuchamos bien. Ah, perfecto, bárbaro. No, ¿me escucharon lo que dije recién? O sí, no se escuchó, se escuchó. Ah, bien, perfecto. Sí, a ver, lo que me parece es que lo que ahora se genera a partir de este incidente es que hay un costo político que de alguna manera está corriendo en contra del gobierno nacional, digamos, por las dificultades organizativas que se vieron, y ese costo político, con independencia, digo, de cómo efectivamente haya actuado, si la policía actuó bien o actuó mal, obviamente que genera algún tipo de iniciativa para, en este caso de tipo judicial, para poder bajar ese costo político. Lo que pasa que me parece que desde el punto de vista, digamos, de la opinión pública, queda como que efectivamente un problema de organización, ¿no? Después habrá que la justicia tendrá que determinar cómo actuó la policía de la ciudad, que esa ya es otra cuestión. A ver, Giselle. Sí, ¿qué tal, Federico? ¿Se adelantó la campaña electoral? Porque pasaron de estar haciendo anuncios por el COVID el presidente con Horacio Rodríguez Larreta y ahora es prácticamente una guerra, ¿no?, de acusaciones cada vez que se puede contra Horacio Rodríguez Larreta. Sí, yo pienso que el gobierno nacional cambió de estrategia, digamos, tuvo una estrategia hasta Vicentín, donde de alguna manera buscó un ecosistema colaborativo con el gobierno de la ciudad, que creo que paradójicamente le rindió mucho a Fernández, y después es como que eso, digamos, de alguna manera, por presiones internas de la coalición, se dio a una idea, digamos, de confrontación, porque el análisis era como que si bien se fortalecía Fernández, también se fortalecía, digamos, Rodríguez Larreta. Me parece que es una mirada, digamos, válida. Yo no la comparto, porque de alguna manera la situación por la que atraviesa el país, sobre todo desde el punto de vista de la capacidad de gestión del gobierno nacional, requiere de consensos, digamos, tanto económicos como políticos. Entonces me parece que no le ha rendido, digamos, desde el punto de vista de la opinión pública, ese enfrentamiento no le ha rendido, y por otro lado tampoco lo ayuda desde el punto de vista de la agenda de políticas públicas, ¿no? ¿Cómo analizás la figura del presidente de la Nación, ¿no?, que ayer ante semejante multitud incluso tuvo esa actitud de salir con un megáfono a tratar de calmarlos? ¿Por qué crees que tiene ese tipo de acciones? No, a ver, pienso que de alguna manera él, digamos, en este primer año tiene una tendencia a funcionar de alguna manera como un gerente, de la coalición, y en ese aspecto le gusta meterse digamos, en cuestiones operativas. Me parece que eso es parte de los ajustes que tiene que ir haciendo de cara al 2021, la necesidad de construir un entramado político gubernamental que le permita delegar lo operativo. No puede ser que él salga
a querer ordenar una organización de un evento de la que seguramente por la cantidad de cosas que tiene que hacer no participó. Tampoco puede ser que hoy salga a dar explicaciones sobre eso. Me parece que ahí está faltando un engranaje operativo que le permita a él precisamente cumplir un rol más jerarquizado y evitar exponerse en estas cuestiones que estoy seguro que no tuvo ningún tipo de responsabilidad, porque digamos, es imposible que un presidente esté en todo. Claro. Pero me parece que ahí hay una falla de tipo organizativa en la coalición, sobre todo en el Poder Ejecutivo, que él de cara al 2021 tiene que de alguna manera ordenar. Lograr, claro. Facu. Federico, ¿y qué incidencia tiene, digamos, la relación, o mejor dicho, no relación del presidente con la vicepresidenta? Porque, en definitiva, los dos trataron de sacar un rédito político de este funeral fallido. Bueno, yo no sé si quisieron sacar un rédito político, eso no me consta, sí creo que digamos, de alguna manera entiendo que el Estado Nacional tenga que intervenir, como se intervino en el funeral de Gardel o de personalidades, digamos, que de alguna manera, si no está el Estado, las situaciones que se pueden generar son mucho peor incluso que las que se han generado, ¿no? A mí me parece que de alguna manera, digamos, lo que se vislumbra de poco de diálogo en relación a ellos dos, obviamente que a la coalición le dificulta, sobre todo porque es una coalición que lo que hizo fue parcelar los segmentos del Estado, parcelar la autoridad entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Entonces, esos cruces complejos que se han construido, si la cúpula no funciona muy aceitadamente, bueno, tiende a debilitar la gestión, ¿no? Yo me quedé pensando que desde la venta venimos mencionando esta tensión creciente que hay en distintos puntos entre nación y ciudad, y me pregunto si hay retorno o si solamente va a crecer esta tensión, si ya hay algún punto de retorno o no. No, yo pienso que me parece que hay un aspecto en donde todos los sectores de la coalición son conscientes de que para el peronismo el peor negocio es estar desunido. Digamos, me parece que de eso han aprendido. En algún aspecto, en ese aspecto fue fundamental la presencia de Massa electoralmente. Cuando Massa fue por fuera, le generó un problema. Hay que ver ahora en el 2021 qué pasa con Randazzo, pero el peronismo, me parece, tanto en el peronismo como en el no peronismo, las desuniones terminan generando problemas de tipo electorales. Entonces me parece que electoralmente eso va a tender a funcionar, digamos, de una manera broquelada. Lo que ocurre es que si eso entorpece la gestión, y entonces ese entorpecimiento de la gestión genera un problema de tipo electoral el año que viene, bueno, seguramente lo que va a haber son movimientos, digamos, mucho más bruscos de los que estamos viendo, ¿no? Teniendo en cuenta también las elecciones, ¿no? En las últimas versiones que se dieron aumentó esto de la poca comunicación entre el presidente y la vicepresidenta, pero en paralelo a eso también, si le va mal a Alberto, le va mal a Cristina, que fue quien lo eligió. Hay un entramado bastante complejo, ¿no? De ese vínculo que hay entre ambos. En ese sentido, vos ves también como fundamental los puentes que se puedan generar entre ellos. Vos mencionaste a Massa, bueno, Massa está muy cercano a Máximo Kirchner y demás. ¿Cómo lo analizamos? No, eso es fundamental, porque lo que vos decís es así, digamos. A nadie en la coalición le conviene que a Alberto le vaya mal. No me queda claro si a alguien en el país le conviene que a Alberto le vaya mal, porque me parece que estamos en una situación económico-social muy delicada. Lo que mejor le vendría al país es que a Alberto le vaya bien, efectivamente. Claro. En ese aspecto me parece que todo lo que la coalición puede hacer para ordenar su funcionamiento es importante. Me parece que hay como una idea de que, digamos, hay una disputa de agendas y hay una idea de que esa disputa de agendas no impacta en la gestión. Y a mí me parece equivocado. Fíjate que Alberto, desde que empoderó a Guzmán después de la carta de Cristina, sí, tuvo 2 semanas de una pax cambiaria, de cierto ordenamiento, empoderamiento de Guzmán, comienzo de un ordenamiento con los empresarios, y después el Congreso interviene a las 2 o 3 semanas con su propia iniciativa, porque se pone incómodo ante la agenda que eso implicaba, y le genera iniciativas que terminan nuevamente volviendo a generar problemas con el empresariado, volviendo a generar... Entonces, a mí me parece que lo que está en crisis es esta idea de que la agenda se determina por oferta y demanda al interior de la coalición, y ahí claramente es Alberto el que tiene que lograr eso
ordenarlo de alguna manera. Me interesa un poco andar con esto y es la última pregunta. Vos como politólogo, ¿cómo lo ves? Creo que esta semana o la pasada, ya pasaron tantas cosas que no recuerdo bien, Gustavo Marangoni hacía el análisis de que con justamente este orden económico que se venía realizando y el contacto que venía teniendo Guzmán con los diferentes empresarios y los diferentes sectores de la economía, daban a entender un gobierno más enmarcado en ideas de centro, quizás derecha, y entonces rápidamente salir en el Congreso de la Nación con el tratamiento del impuesto, el impuesto a la riqueza o el aporte solidario, como le quisieron también llamar, era un poco equilibrar ideológicamente de puertas para adentro del electorado. ¿Vos también lo ves igual? Bueno, yo pienso que internamente efectivamente se vive así. Lo que pasa es que externamente no. Externamente se vive como que hubo 2 semanas en la cual el ministro... Yo no veo que que el ministro tenga un plan ortodoxo. Lo que pasa es que no existe ningún país que haya logrado políticas exitosas, heterodoxas, sin no tener un orden macroeconómico. Entonces, lo que el ministro tiene que garantizar es lograr un plan de estabilización que ordene las variables macroeconómicas para después poder tener políticas industriales, políticos científico-tecnológicas, de reconversión. Ahora, si la agenda, digamos, si eso tensiona al interior de la coalición, no hay un orden de tipo, digamos, en la cadena de mando, y automáticamente como genera cierto malestar en algunos grupos empiezan como a tener iniciativas propias de querer tensionar una agenda que les parece que equilibre desde el punto de vista de su audiencia, digamos, por así decirlo, y bueno, es problemático porque, digamos, se le está dificultando al ministro la gestión, lo más importante que es el orden macroeconómico. Claro. Federico, gracias por atendernos, que tengas buenas noches. Buenas noches, Diana, un saludo a todos. Otro de los puntos que vamos a analizar en el próximo